El día de hoy les vamos a presentar síndromes de preexcitación. Los síndromes de preexcitación son un grupo de enfermedades en la que los ventrículos se despolarizan demasiado pronto con respecto a lo que deberían. Y dentro de estos síndromes encontramos tres: Wolff-Parkinson-White, el cual es el más frecuente de todos, Lund-Gannon-Levine y Meighen. Para comenzar, vamos a hablar sobre Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación que es una anormalidad cardíaca de características congénitas, en la cual hay presencia de un haz anómalo que se llama el haz de Kent. Este haz de Kent lo que hace es derivar la conducción, uniendo directamente las aurículas con los ventrículos, con la cual hay una vía accesoria o una vía extra por la cual puede haber conducción de electricidad, teniendo en cuenta de que su mayor tipo de preexcitación es de tipo reentrada ortodrómica, es decir, que va en el sentido natural de la despolarización. En cuanto a su epidemiología, hay que tener en cuenta que su incidencia es un poco baja, ya que se han reportado casos de una persona por cada 1000. Hay que tener en cuenta de que este es un síndrome que es más frecuente en hombres y en mujeres, aproximadamente un 60 a 75%, que en el 90% de los pacientes son menores de 50 años, debido a que es una anormalidad congénita, y de que se ve en el 70 y el 85% en personas que tienen un corazón estructuralmente sano. Pasando a la parte de la clínica, vamos a tener que el Wolff-Parkinson-White nos va a generar diferentes tipos de taquicardias. Dentro de la que más se encuentra, en un 85%, es la taquicardia de reentrada ortodrómica. Como se les había mencionado anteriormente, una reentrada ortodrómica es aquella que va en sentido de la despolarización, es decir, en este caso, el impulso baja primero por la vía atrioventricular y después sube de nuevo por la vía accesoria, generando así un QRS estrecho en el electrocardiograma. Por otro lado, vamos a tener que el 1 al 11% aproximadamente, las taquicardias generadas por el Wolff-Parkinson-White son de reentrada antidrómica, es decir, que va en contrario de la vía normal que debería ser. Es decir, en este caso, el impulso eléctrico primero baja por la vía accesoria y después se regresa a las aurículas por medio de la vía atrioventricular, generando en este un QRS de características ancho. Otra de las taquiarritmias que podemos encontrar es la fibrilación auricular, que en relación con un síndrome de Wolff-Parkinson-White debemos de sospechar en una fibrilación auricular si su frecuencia ventricular es mayor de 85 latidos por minuto, si hay una presencia de onda delta que mencionaremos más adelante, si hay presencia de una vía accesoria que sea funcional, si vamos a encontrar unos complejos QRS ensanchados, y también vamos a poder encontrar unos complejos finos que no van a tener conducción aberrante.
Entonces, si logramos identificar que la fibrilación auricular está en relación con el Wolff-Parkinson-White, hay que tener que esta es una fibrilación auricular que va a ser producida por los ventrículos, por medio de la vía accesoria que hemos mencionado anteriormente, teniendo en cuenta de que en estos casos me puede llevar al paciente a sufrir de síncope, fibrilación ventricular o incluso muerte súbita. Para el diagnóstico de este síndrome, se tiene que tener en cuenta de que es un diagnóstico clínico y principalmente electrocardiográfico. Por parte de la clínica, vamos a tener unos síntomas muy amplios, como lo son episodios paroxísticos de palpitaciones, agitación o en incluso algunas situaciones no es el principal síntoma que se presenta, pero pueden haber síncopes. Por la parte del diagnóstico con electrocardiograma, hay que aprender a diferenciar y a determinar las características de este síndrome, como por ejemplo el intervalo de PR corto, que tiene que tener una duración de menos de 0.12 segundos o tres cuadritos pequeños. También vamos a tener que principalmente, no en todos los casos, vamos a tener un QRS ancho, que este debe ser mayor a 0.12 segundos o mayor a tres cuadritos pequeños. Además de esto, vamos a tener la aparición de una onda delta que está emplastada y va anterior al complejo QRS. Y también tener en cuenta de que la mayoría de los electrocardiogramas que tienen este síndrome van a tener que no tienen un ritmo sinusal. En este gráfico que les estamos mostrando, podemos ver la onda delta y los QRS ligeramente anchos, además de también el acortamiento del segmento PR. En las flechas rojas, como les mencioné hace un momento, se encuentran señalados los complejos onda delta QRS. Además de los estudios electrocardiográficos, vamos a tener que podemos realizar algunos estudios extra, como lo son una radiografía de tórax en las cuales no se deben ver alteraciones, un ecocardiograma o un Holter para arritmias. El Holter para arritmias se hace solamente en las ocasiones en las cuales la persona no haya podido serle visto algún episodio de arritmias. Si esta persona nos indica que las arritmias se presentan durante el ejercicio, hay que realizar el Holter para arritmias durante una prueba de esfuerzo. Para poder establecer una clasificación, hay que tener en cuenta lo que es la duración del QRS y del intervalo PR. Pero también hay que tener en cuenta de que estos dos factores dependen de diferentes factores, los cuales son la localización del haz de Kent, el tiempo de conducción auricular, el tiempo de conducción por la vía accesoria y el tiempo de conducción por la vía atrioventricular. A este conjunto de elementos lo llamamos efecto concertina.
Debido a todos los factores mencionados anteriormente en el efecto concertina, vamos a tener tres tipos de clasificaciones, como lo es el Wolff-Parkinson-White manifiesto, en el cual el EKG va a ser de ritmo sinusal, vamos a tener un PR corto, la presencia de ondas delta y un QRS ancho. Por otro lado, el Wolff-Parkinson-White intermitente, vamos a tener preexcitaciones intermitentes, es decir, las características de un Wolff-Parkinson-White manifiesto, pero no van a ser de manera continua, ya que vamos a tener complejos que van a ser normales y complejos que van a ser aberrantes. El último es el Wolff-Parkinson-White inaparente, en el cual el EKG se encuentra de características normales. Lo único que vamos a encontrar en estos pacientes es una posible fibrilación auricular, pero hay que tener en cuenta de que en esta fibrilación auricular la respuesta ventricular no se determina por el nodo atrioventricular, está determinada por el haz de Kent. Por la parte del tratamiento, hay que tener en cuenta que en los pacientes asintomáticos no se requiere un tratamiento como tal. En aquellos pacientes que estén sintomáticos, antes de enviar un tratamiento hay que establecer cuál es la frecuencia de las taquicardias, cuál es la duración de las mismas y qué tantos episodios puede llegar a tener una persona en una semana. Esto es debido a que los pacientes con episodios que sean infrecuentes y además de esto hagan una buena toleración frente a las arritmias, se considera que no necesitan un tratamiento a largo plazo, por lo cual a estos pacientes se les recomienda que aprendan las maniobras de Valsalva para que las puedan utilizar frente a algunos casos agudos. Para pacientes con episodios que sean más frecuentes, se les debe dar primero un manejo con el especialista, el cual va a evaluar medicamentos antiarrítmicos en los casos en los que llegue en un contexto del paciente de urgencia o se encuentre inestable en cuanto a síntomas, se tiene en cuenta la cardioversión o una de las opciones más usadas actualmente, ya que tiene una curación aproximadamente del 95%, es la ablación con radiofrecuencia. En los casos en los que los pacientes con algún episodio agudo, al utilizar las maniobras de Valsalva no funcionen, se debe primero recurrir a un centro de urgencia, para que ahí se pueda realizar maniobras con fármacos antiarrítmicos. Estos fármacos que se van a mencionar primero se deben utilizar solamente en el momento de la urgencia y únicamente para detener la arritmia, puesto que una vez detenida la arritmia vamos a cambiar de línea de medicamentos y pasaremos a otros más conocidos. Los medicamentos que se utilizan para detener la arritmia en un contexto de urgencia son el verapamilo y la adenosina. Tener en cuenta de que si la adenosina en una primera dosis de 6 miligramos no funciona, se puede hacer una segunda dosis. Por el otro lado, verapamilo no se recomienda en aquellos episodios en los cuales encontremos un QRS ancho, debido a que puede haber una taquicardia ventricular, lo cual podría ser muy severo para el paciente. Una vez se haya parado la arritmia en el paciente en un contexto de urgencia, se tiene que mantener al paciente con una serie de medicamentos para prevenir posibles episodios futuros, dentro de los cuales los más usados son los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridinas y no dihidropiridinas, o en algunos casos se utiliza la digoxina.
Continuando con los síndromes de preexcitación, tenemos el síndrome de Longanon-Levin. En cuanto a sus características, este síndrome de preexcitación, a diferencia del de Wolff-Parkinson-White, es un síndrome que epidemiológicamente hablando es mucho más raro, se presenta en uno de cada 50.000 personas y es una entidad patológica que de acuerdo a sus características morfológicas electrocardiográficas se ubica dentro de las arritmias que producen un PR corto. Etiológicamente hablando, es un síndrome el cual se produce por una mutación genética que es de característica autosómica dominante que se produce exactamente en el cromosoma 7, en el brazo largo, y el gen implicado es el PRKAG2. Esto lo que va a generar es un defecto en la anatomía normal de la conducción eléctrica cardíaca y lo que genera es una mayor susceptibilidad a una crisis taquicárdica. Este síndrome, en ausencia de una enfermedad cardíaca estructural significativa, tiene una tasa o un índice de mortalidad muy bajo. Se han descrito varias anomalías estructurales que se relacionan con la fisiopatología de este síndrome. Entre ellas, la más frecuente y la más estudiada son las fibras de James, aunque también podemos encontrar las fibras de Mannheim y el nodo sinusal subdesarrollado o hipoplásico. En cuanto a la fisiopatología de este síndrome, anatómicamente lo que vamos a tener es un camino accesorio que conecta el tejido auricular normal con el sistema de despolarización ventricular que vendría siendo el haz de His. En un corazón normal, en un corazón que anatómicamente no tiene ninguno de estos caminos accesorios, lo que ocurre es que cuando se da la despolarización auricular, debe haber un paro fisiológico, el cual se lleva a cabo a través del nodo auriculoventricular, porque debemos recordar que la despolarización de las aurículas y de los ventrículos no se da de forma simultánea. Este paro fisiológico se lleva a cabo a través del nodo anteriormente mencionado y en el electrocardiograma lo que vamos a observar en este paro fisiológico es el segmento PR. Cuando tenemos este camino accesorio, que es el haz de James, lo que vamos a tener es que no vamos a tener este segmento PR. ¿Por qué? Porque al darse la despolarización auricular no va a haber ese paro fisiológico, puesto que el haz de James no se conecta con el nodo auriculoventricular, sino que se conecta directamente es con el haz de His. Aunque el haz de James directamente no realiza la despolarización ventricular, sí lo hace a través del sistema de despolarización ventricular que vendría siendo el haz de His. La clínica de este síndrome se podría decir que es sencilla, puesto que el paciente va a referir episodios agudos de taquicardia o también puede ser un paciente que refiera síntomas, una historia de síntomas de una taquicardia paroxística. Para el diagnóstico de este síndrome debemos realizar un electrocardiograma, debemos realizar unos electrolitos de suero, entre ellos debemos cuantificar el calcio, el magnesio y también debemos cuantificar la TSH. También lo podemos hacer a través de un monitor Holter para documentar el ritmo, sobre todo de esos episodios sintomáticos agudos que tiene el paciente. También podemos realizar un estudio ergométrico y también puede ser una buena opción realizar una historia de cómo han sido esa recurrencia de esas taquicardias paroxísticas del paciente. En cuanto a la evidencia electrocardiográfica, vamos a tener un intervalo PR corto menor a 0.12 segundos, puesto que no se está llevando a cabo ese paro fisiológico a través del nodo auriculoventricular, sino que el haz de James está llegando directamente al haz de His. Esto lo podemos observar en este electrocardiograma donde tenemos un intervalo PR normal. Por el contrario, en el de acá tenemos un intervalo PR más corto, debido a que la despolarización ventricular no está teniendo ese paro fisiológico. Eh, este síndrome, a diferencia del Wolff-Parkinson-White, no tiene ondas delta, pero sí tiene un RR regular, es decir, un ritmo sinusal, y además en este síndrome el QRS es normal.
La morfología es normal debido a que el haz no despolariza directamente al ventrículo, sino que lo hace a través de su sistema de despolarización. Las bases terapéuticas de este síndrome, muy pocas veces la terapia farmacológica falla y esta terapia farmacológica se hace con el objetivo de prevenir las taquiarritmias. Se utilizan digitálicos, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y también se pueden utilizar los antiarrítmicos de clase 1 y de clase 2. En casos extremos, cuando la terapia farmacológica no sea exitosa, se puede optar por la ablación con radiofrecuencia del nodo, la implantación de un marcapasos externo o un cardiodesfibrilador implantable. Bueno, en cuanto al síndrome de preexcitación de Magen, bueno, en cuanto a la definición, tenemos que las fibras de Magen son vías auriculoventriculares con características electrofisiológicas especiales que se manifiestan clínicamente como taquicardias de complejo ancho y con una morfología de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué la morfología de bloqueo de rama izquierda? Bueno, esto es debido a que las fibras de Magen se localizan en el lado derecho del corazón. Estas fibras tienen características electrofisiológicas, las cuales son que tienen conducción decremental y la ausencia de conducción bidireccional. En los años 80 se estableció que este tipo de fibras son fibras auriculoventriculares o auriculofasciculares que van desde la aurícula a la rama derecha. Otros científicos han postulado que las fibras de Magen tienen dos componentes. Uno que es proximal, que es similar al nodo auriculoventricular y que está localizado sobre el anillo tricuspideo, y un componente distal, que es similar a la rama derecha y que cursa por la superficie endocárdica de la pared libre del ventrículo derecho hasta la región apical donde se inserta en la rama derecha. En cuanto al electrocardiograma, tenemos que el criterio diagnóstico más importante consiste en el reconocimiento de una onda delta, el intervalo PR corto, es decir, que tenga una duración menor a 0.11 segundos, y un ensanchamiento del complejo QRS, es decir, que este tenga una duración mayor a 0.12 segundos, y este es el hallazgo más frecuente en este tipo de síndrome. Bueno, en cuanto al cuadro clínico de este síndrome, tenemos que lo más frecuente es la aparición de palpitaciones con manifestaciones de las taquicardias. Cabe mencionar también que las taquicardias de Magen serán antidrómicas. Esto significa que el ventrículo es despolarizado por la vía de conexión anómala y el circuito de la taquicardia se completa al regresar el impulso por el nodo auriculoventricular a la aurícula y de allí nuevamente al ventrículo por la conexión anómala. Otras manifestaciones que se han descrito o se han reportado es la frecuencia cardíaca irregular, mareos y disnea. En cuanto al tratamiento, se menciona que la ablación con radiofrecuencia consiste en colocar un catéter sobre la vía de Magen y liberar radiofrecuencia que produce calentamiento del miocardio subyacente y necrosis de las fibras. Para saber si el catéter está en el sitio adecuado se utilizan varias técnicas. Una de ellas es el peacemapping, el cual se busca el sitio de menor distancia entre el estímulo de marcapasos y el QRS.